¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos unimos en esta transmisión en Canal Chilevisión Noticias para seguir atentos a lo que está pasando con el huracán Milton en los Estados Unidos, que ya ha tocado tierra en el estado de Florida, el ojo del huracán justamente, que es cuando ya se confirma la llegada de este fenómeno hacia las costas de ese lugar con fuertes vientos. Estamos viendo las imágenes que se han registrado durante este día, por ejemplo, los tornados que han dejado la previa de este huracán y que también ya ha dejado inundaciones en varios sectores con las marejadas ciclónicas que se han reportado en distintas zonas justamente con estos fenómenos. Esta era la previa, no solo en la zona oeste de Florida, sino que también en otros sectores de ese estado más hacia la costa este, donde también se reportaron varias situaciones. Lo que estamos viendo es la imagen en directo que llega desde el estado de Florida. Ahí me van a ayudar justamente desde dónde está, pero es la zona del huracán con los cazadores de huracanes que en estos momentos están justamente siguiendo los efectos, las mediciones, aportar de datos y también parte de lo que es un hobby para ellos, pero que para muchos también parece una actividad totalmente extrema en cuanto a esas situaciones. Vamos a obviamente estar reportando todo lo que está sucediendo en estos momentos. Nos acompaña también Soledad Agüero, quien ha estado con nosotros en cuanto a toda la cobertura, Sole, desde hace días anunciando justamente esto en la península de Yucatán en México, ahora ya en Florida y con efectos que además se anuncian pueden ser devastadores. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Pablo? Estamos todavía evaluando cuál es la magnitud de los daños que va a dejar el paso de este huracán que terminó tocando tierra como un huracán de categoría 3. Se degradó a lo largo del día. Recordemos que anoche había alcanzado categoría 5, luego se rebajó su categoría a 4 de un máximo de 5 y tocó tierra como un huracán categoría 3 y lo hizo antes de lo que se había calculado. Inicialmente los pronósticos hablaban de cerca de las 2 de la madrugada y ya es una hora menos que acá. Se hablaba cerca de la medianoche, pero hubo un momento durante su trayectoria en que el paso de este huracán se aceleró muy rápido y terminó tocando tierra pasadas las 9 de la noche nuestra, 8 de la noche, hora local, y con una intensidad que lo vemos ahí en las imágenes, vientos muy fuertes, sobre todo marejadas ciclónicas, pero lo rápido que ha avanzado este huracán es un buen indicador porque podría degradarse antes de lo que se había anticipado. Sí se había dicho ahí que la trayectoria de este huracán iba a ser rápida antes de degradarse a huracán categoría 1 y es lo que están esperando los habitantes de las zonas en las que se anticipó el paso de este huracán que se había descrito inicialmente como potencialmente destructivo, como el peor que toca tierra en esa zona desde 1921 y hay que ver entonces cómo va a seguir evolucionando. Ahora, aún así, categoría 3 en estos momentos, 120 millas por hora, 190 kilómetros por hora son los vientos que se están registrando y también estamos atentos a lo que sucede en ese lugar con las voces justamente que están reportando en estas horas lo que está sucediendo. Nos vamos a conectar con Pablo López, que está en Sarasota, justamente en el estado de Florida, para también seguir atentos la voz de los chilenos, de quienes pueden reportarnos también lo que está pasando. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Muchas gracias por el contacto. ¿Cómo está la situación allá? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, la verdad que acá en Sarasota el trayecto del huracán golpeó más o menos como a esa hora de las 7 a las, más o menos a las 6 de la tarde quedamos sin luz en el sector donde yo vivo. Como a eso de las 8:30 de acá hubo una calma total después de que dejó varios estragos, que el viento sopló muy fuerte. Nosotros no evacuamos porque no éramos una zona de evacuación. Hasta último momento dijeron que no teníamos que evacuar, de hecho nos dijeron que nos quedáramos en casa y a última hora salió una alerta de que había que evacuar todos los que pudieran que evacuaran. Ya era muy tarde para evacuar y como te digo, el viento estaba pero de una manera que nunca lo habíamos sentido. Este es mi tercer año acá y es mi cuarto huracán y fue muy muy fuerte. De hecho tuvimos que armar un búnker dentro del closet de una de las piezas de mi hijo, colocar el cojín y todo en caso de que fuera mayor. Como al
Claro, ahí estamos con problemas de conexión y se entiende obviamente debido a la situación que se está viviendo con también la dificultad en cuanto a las comunicaciones. Hay algunos sistemas que se han actualizado a sistemas satelitales. Ahora sí tenemos de vuelta a Pablo. Pablo, tú nos estabas describiendo cómo era la situación con algo bastante particular, que no había que evacuar y a última hora, cuando las autoridades dijeron que ya no se podía hacer prácticamente porque era un riesgo, les pidieron también evacuar esas zonas. O sea, había un peligro inminente para ustedes. Sí, claro, o sea, como te digo, vimos el que había que evacuar y era muy tarde. Yo no sé si estoy con problemas de señal todavía, si me escuchan o no, porque sí, te escuchamos. Siento que me estoy quedando pegado. Ya, entonces no decidimos evacuar, nos quedamos en la casa, hicimos pero al transcurso de una hora decidimos salir y venir a la casa de otros chilenos que vivían acá en Sarasota que tenían luz, porque acá el calor es insostenible, entonces tratamos de buscar en la casa de ella un poquito más de refugio y de hecho ahora estamos acá, pero también se nos está yendo la luz en estos momentos. Sí, de hecho, Pablo, para complementar la información, lo que nos estás ahí tratando de transmitir desde allá, son más de 1 millón los hogares que están ahora sin electricidad. Nosotros por el momento te escuchamos perfecto, pero quería preguntarte si nos puedes ayudar aquí a entender o a graficar cómo ha sido toda esta última semana desde el lunes cuando se habían emitido ahí las primeras órdenes de evacuación. Tú nos contabas que no estás en una zona de evacuación, pero de todas formas me imagino que has recibido las alertas en el celular para estar al tanto de las distintas actualizaciones y recomendaciones que han hecho las autoridades para nosotros acá en Chile, que no tenemos ese tipo de fenómenos, que no estamos acostumbrados para nada a los huracanes. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia y cómo ha sido ahí vivir el día a día bajo esta emergencia? Mira, la verdad que acá es muy tranquilo porque te dan la confianza y la seguridad de que si tú sigues los protocolos no debería pasarte nada. Por eso evacúan por zona, porque van evacuando definiendo la zona inundable y las infraestructuras de la casa que se puedan como volar y cosas así. Entonces nosotros no estábamos dentro de una zona y te llega la alerta al celular con mucha anticipación. Los colegios cerraron el viernes acá, los colegios públicos, el día viernes mandaron la alerta. Entonces todo esto se va haciendo con alta anticipación para que a última hora uno no tenga que decir, oye, me quedé sin agua, me quedé sin benzina, me quedé sin comida. A lo más se te puede ir la luz porque no tenéis cómo, o a lo mejor podéis comprar un generador, no sé. Pero es como el mayor problema. Y claro, acá no tener luz es algo súper importante porque acá funciona todo con luz en la cosa. Claro, y la situación se va complicando cada vez más debido a estos problemas justamente que estabas narrando, Pablo, acerca de las dificultades. Te damos el dato también porque ustedes entendemos que entre las conexiones, la dificultad, 159 kilómetros por hora es lo que se registra en estos momentos el viento en Sarasota, justamente en Florida. Y eso también es bien importante, cómo ustedes se han podido mover. Tú decías, tuvieron que evacuar. ¿Cómo fue esa evacuación, las dificultades, si estaban preparados también en algún momento para, en caso de que ocurriese un llamado de último minuto, y enfrentar también esas condiciones? La verdad que acá mi esposa hizo una maleta, ella se encargó de todo eso como el kit de emergencia a la hora de tener que arrancar. Nosotros no pensábamos salir de casa porque tenemos un gatito pequeño que es indoor, entonces no era opción para nosotros salir, pero como te digo, ya mucho tiempo sin luz no se puede, es casi insostenible. Y como mis amigos chilenos que también viven acá en Sarasota viven a 5 o 6 minutos, decidimos salir, pero en el trayecto nos encontramos con un desastre. O sea, hay árboles botados por todos lados, casas en el suelo, panderetas. Es impresionante el caos que está en las calles en este momento. Sí, está bastante complicada la situación y por eso mismo es que te queremos hacer, Pablo, por el contacto que has tenido con nosotros en estos momentos que también son bastante tensos, tú lo decías. O sea, lo vimos en la imagen, el pestañeo de luz, justamente como se dice, en cuanto a estos problemas que se están generando con la conectividad y por eso mismo es que vamos a seguir atentos a todo lo que está pasando en estos momentos. Pablo López, en Sarasota, justamente en el estado de Florida, te queremos agradecer por el contacto. Gracias por estar aquí en Chilevisión Noticias. Sí, ahí estábamos justamente con el problema de conexión. La verdad es que es bastante complicado, Sole. Es una situación que va a durar unas
6 horas aproximadamente, o sea, Sí. es algo que va a perdurar todavía. Por lo menos hasta la mañana del jueves debiera seguir manteniéndose la alerta que se ha emitido, porque además hay varias alertas en diferentes localidades, en los condados del estado de Florida, por el riesgo de inundaciones repentinas. Aquí se ha hablado mucho del riesgo de este huracán que va más allá de la intensidad de los vientos. Está también asociado a un riesgo de marejadas ciclónicas. Se había anticipado cerca de olas de cerca de 6 metros de altura, también el riesgo de inundaciones, y eso además de los tornados asociados a las bandas externas de este huracán, que habían azotado algunas localidades. Hay algunos reportes de una zona llamada Saint Lucie, que se habla de múltiples víctimas. No se ha dicho si es que serían fallecidos, si es que serían heridos. No se ha entregado tampoco ninguna cifra exacta hasta el momento. Parte de las cifras que se han entregado tienen relación con la cantidad de hogares que están sin electricidad, a propósito de lo que nos contaba Pablo, de las distintas dificultades que han tenido ahí en términos de conexión. Son cerca de 1,1 millones de personas que están ahora sin suministro eléctrico y sin claridad de en qué momento debieran mejorar las condiciones climáticas para de esa forma poder restablecer el suministro eléctrico. Y ha sido una jornada también de preparación, lo están viendo en las imágenes, en un día que obviamente va a estar marcado para varios, por ejemplo, en la zona de Tampa, donde además ya se han activado algunos anuncios de inundaciones para que la gente tome las precauciones, tal vez vaya a los segundos pisos de las viviendas, sobre todo pensando en lo que era esa preparación, protegerse. Bueno, vamos a ver lo que fue esta jornada de la previa de la llegada de este huracán Milton a las costas de los Estados Unidos. ¿Estás bien? Todo el mundo está preocupado por ti. ¿Quién está preocupado? Los habitantes de Tampa le apodaron el Teniente Dan en alusión al personaje de la película Forrest Gump, pero al igual que en la ficción, Joseph Malinowski parece decidido a enfrentar a la fuerza de la naturaleza. ¿No piensas que todos ven que estás muy cerca de la orilla? Deberías salir. Voy a estar bien, no voy a ir a ninguna parte. El lugar más seguro para estar en una inundación es este bote. No iré a ninguna otra parte. Pero es precisamente el ejemplo que las autoridades han insistido no se debe seguir. Los últimos llamados a abandonar la zona de inundación producto de las marejadas ciclónicas que arrastra el huracán Milton fueron prácticamente el único sonido en las cada hora más solitarias calles de Tampa. Y aunque existe la esperanza de que se debilite más antes de tocar tierra, hay una gran certeza de que este huracán va a dar un golpe muy, muy fuerte y va a causar muchísimos daños. Las últimas horas del sol mostraban a cientos de personas llegando a los albergues y muchos automovilistas desesperados buscando una gota de combustible. Nunca habíamos tenido uno así. Llevo aquí 38 años y nunca había tenido uno que nos obligara a hacer esto. No poder encontrar combustible. Este es el único lugar que tenía combustible. He estado en Florida la mayor parte de mi vida, así que sí, nada realmente muy diferente. He evacuado un par de veces, pero al vivir al lado oeste de Florida parece que es más frecuente que vivir en el lado este de Florida. Viví en Cocoa Beach antes, así que sí, siento que los huracanes son peores aquí. Hasta que el atardecer trajo consigo las primeras bandas de lluvia y viento huracanado. Hubo tornados como antesala del gran monstruo del Golfo de México, como la prensa local bautizó a Milton. Esta casa fue una de las primeras en ceder a su fuerza. Estuve aquí unos 15 minutos antes de que pasara el tornado y se empezó a poner peor. Alerta de tornado, dijeron, y todo esto pasó así, instantáneamente. Mientras hacia el interior del estado los turistas debían evacuar los parques de Orlando, Disney World y Universal Studios solo abrieron hoy por un par de horas antes de dejar salir a los visitantes. Solo estamos aquí disfrutando lo último antes de que el parque cierre por el huracán Milton. Solo vamos a aguantar y rezar por lo mejor. Así lucía el herméticamente cerrado aeropuerto en Orlando, mientras en Sarasota, Fort Myers y otros sectores de la costa oeste ya no hay tiempo para más. Solo esperar que al llegar la madrugada, Milton deje caer todo su poder.
Para actualizar, el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos degradó hace algunos minutos la categoría de este huracán de 3 a 2. De esta forma se cumple lo que les habíamos mencionado antes, que este es un huracán que ha tenido una trayectoria más rápida de lo que se pensó inicialmente, y eso debiera hacer que pronto, a medida que avance, vaya descendiendo su intensidad. Siempre que los huracanes tocan tierra van disminuyendo en cuanto a su categoría, pero también hace algunos minutos advirtieron que sigue vigente la alerta por el riesgo de inundaciones repentinas. Hacen un llamado a mantener todos los resguardos que se han estado adoptando en las últimas horas, y también con las últimas declaraciones del presidente Joe Biden, que describía todo esto como un asunto de vida o muerte, y ha estado en comunicación con las distintas autoridades del estado de Florida y de otros condados también dentro del estado, donde les insistió en que cualquier cosa que necesiten del gobierno federal se pongan en contacto directo con él para así poder coordinar en conjunto cuál va a ser la respuesta frente a este huracán. Buena noticia, el tema de la degradación que decía Sole. La no tan buena noticia es que los vientos siguen por sobre los 150. En realidad son 177 kilómetros por hora que se registran a esta hora. Vamos a conectarnos con Fernando Escandura, chileno en Windermere, esto en Florida, cerca de Orlando, donde ya se empiezan a sentir los efectos justamente de este huracán Milton. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Gracias por la preocupación desde allá. Y gracias a ti por estar conectados a esta hora. Cuéntanos, Fernando, ¿cómo está la situación en cuanto a la organización y también el tiempo, el clima, pensando en que, si bien el ojo no ha llegado hasta ese lugar, ya se empieza a acercar este huracán y los efectos de este? No, o sea, si hubiésemos visto una foto de esta mañana y lo que se está viviendo en este momento, aquí mismo a mi espalda, créeme que esto es catastrófico. Hay un viento muy fuerte, esto que todavía no llega con su máxima intensidad, pero ya la lluvia, la calle está casi anegada completa. Gracias a Dios drenaron muy bien el estanque que está frente a mi casa, entonces parece que inundaciones no vamos a sufrir aquí en el barrio, en el condominio. Pablo, sí. Sí, lo que decías tú antes de salir al aire, que realmente el huracán pegó con categoría 3 y no 4 y viene bajando su fuerza. Es por eso que nosotros no evacuamos. Ya. Estamos esperando una alerta que nos llame a evacuar. Pablo, ¿hace cuánto tiempo estás tú en esa zona? ¿Te había tocado antes vivir otro huracán en lo que llevas ahí en Florida? Hace poco menos de 2 años que estamos estudiando aquí con mi familia, mi esposa, mis hijos y mis hijos. Hace 15 días hubo un huracán, pero yo justamente estaba en Chile. Llegué esta semana, así que no estuve en el Helen, creo que se llamaba. Y ahora no, es mi primer huracán, y esta mañana teníamos un susto, pero totalmente diferente al que tenemos ahora. Esta mañana decían que entraba en categoría 4, iba a llegar aquí en 3 a Orlando. Nos estaban pidiendo que evacuáramos, entonces tenemos ya un kit de emergencia, tenemos bolsas con ropa cargados en la camioneta, tenemos la camioneta con combustible, que ayer fue un caos para echar combustible, hay colas interminables para echar combustible. Logramos conseguir agua, porque, bueno, esto fue como el terremoto del 2010, se acababan las góndolas vacías, no había combustible, no había agua, no había comida, es una locura. Claro, y ahí está también la preocupación, lo que tú decías, este miedo previo que existía. Lo bueno es que una vez que el huracán toca tierra en su ojo, los expertos han dicho, empieza a degradarse porque no tiene de dónde alimentarse. Sin embargo, ¿cuál ha sido la preparación de parte de las autoridades ahí en Windermere? Les han dicho, tú lo decías, el tema de inundaciones no es tan cercano debido a que están además rodeados de tierra, no están en las costas. Pero aún así, por ejemplo, el tema de los escombros, otros huracanes o tormentas que lo habían afectado justamente a Orlando, ¿hubo una preparación también para hacer una limpieza, por ejemplo, de esos escombros? Mira, créeme que si hay una cosa que te puede dar tranquilidad en este lugar, es la tremenda preparación. Si tú hubieses visto una imagen, que no sé si lo habrán pasado, cerca de 250 camiones de CG, por decirte el nombre, para que la gente me entienda, con operarios listos por si se corta luz. Hay
militares, hay policía, están los hospitales preparados. O sea, hay un plan de contingencia gigantesco, siendo que todavía no pasa nada. Pero hay muchas cosas que se prepararon y sí removieron todos los escombros de las calles. Ya, y eso es buena noticia, porque también esa preparación, le han dicho varios chilenos, que ha sido constante. Por ejemplo, hablábamos en la tarde, también en Hoy en el Mundo, con lo que pasa con las clases, por ejemplo, y esa organización que han tenido en la recuperación. Ahora, por lo mismo, también es bien importante seguir la pista a cómo va a estar la situación, y por eso, Fernando, te queremos agradecer por lo que ha sido esta conexión con nosotros, mientras estamos también siguiendo todo lo que pasa con el huracán. Muchas gracias, Fernando, por este contacto, y vamos a seguir también conectados contigo ante cualquier situación para que nos vayas reportando. Muchas gracias por esta conversación. Dale, fantástico. Mira, yo por si hay gente que esté acá en los alrededores, nosotros estamos como a 5 kilómetros de Disney, de Magic Kingdom. Y el huracán durante el día se ha ido corriendo. Hasta esta mañana el huracán pasaba encima de Disney, justo por encima de Disney. Sí. Y ahora se ha ido yendo hacia el sur, hacia el lado de Miami. Por ende, la gente que está aquí en los alrededores, o los familiares, para que sepan que esto está un poco más calmo ahora. Todos los alrededores de Disney. Perfecto, Fernando. Muchas gracias por el contacto. Que estés muy bien. Gracias, Pablo. Vale, muchas gracias. Nos vemos. Claro, y ha sido también importante obtener, por ejemplo, varios datos de este huracán, y por eso mismo es que las autoridades han desplegado todo su sistema, aviones, cazadores, todo eso para obtener los datos, para así anticipar cómo se viene lo que han llamado este gran desastre. No es un vuelo comercial cualquiera, no le ofrecerán agua ni tampoco un snack, pero sí se llevará sorpresas. Es la oficina de trabajo de los llamados cazadores de huracanes de la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica NOAA, que aunque suene como guión de película, se suben sobre estos aviones para viajar no cerca, no alrededor, sino al centro del huracán. Cada tormenta tiene su propia personalidad. La mejor analogía que nos gusta usar es como subirse a una montaña rusa de madera a través de un lavadero de auto. Es como una sensación de rebote, y cuando estás en una montaña rusa, golpeas la cima y tu estómago se aprieta. A veces dura 8 horas seguidas. Así se vio en estos registros mientras los científicos sobrevolaban el huracán Milton, el que tiene potencial de ser uno de los huracanes más destructivos registrados en el centro oeste de Florida. ¿Por qué arriesgarse entonces a subirse a un avión como estos? ¿Por qué no hacerlo a distancia, por ejemplo, con satélites? Si bien los satélites hoy en día cuentan con mucho instrumental, pero exacto tiene que ser in situ dentro del ojo del huracán, y por eso los aviones cruzan hasta 600 kilómetros para alcanzar el centro del ojo del huracán, porque en el fondo ahí es donde se hacen todas las mediciones. Los aviones van equipados con distintos instrumentos meteorológicos. Para eso utilizan un P-3 Orion, aviones diseñados originalmente para cazar submarinos durante la Guerra Fría. Los datos ayudan a comprender mejor las tormentas y permiten a los planificadores de desastres lidiar con ellas a medida que se acercan a la Tierra. Este es un sensor que permite tener información de temperatura, presión, humedad, velocidad del viento, por ejemplo, y se lanza fuera de este tubo por un operador. Utilizamos entre 30 y 40 en una tormenta a la vez. Y con toda esta información se puede establecer su poder de destrucción en tierra y enfrentarlas de la mejor manera, salvando vidas. No le tenemos miedo a la tormenta, le tenemos respeto. Pero tienes presión por hacer bien tu trabajo. Los datos que estamos recopilando se mandan en tiempo real al centro de huracanes y en todo el mundo. Así que debo asegurarme que son los correctos. Así también lo hemos visto con fenómenos parecidos, como los tornados, que esta vez en tierra atraen a los llamados cazadores. En 1996, la película Twister dio fama mundial a los cazadores de tormentas, fuera de la ciencia ficción. Hoy son una mezcla de aventureros y científicos que equipados están dispuestos a enfrentarse a estos fenómenos de los que muchos huyen, pero que ellos están dispuestos a enfrentar, como estos pilotos que gracias a sus datos pueden salvar vidas detectando el paso a paso de un huracán.
Imagen en vivo hasta ahora de... Seguimos en este especial de Chilevisión Noticias, atentos al desarrollo del huracán Milton, que ya ha tocado tierra en la costa de Florida, los Estados Unidos, y ha sido degradado a categoría 2. Sin embargo, las noticias siguen dando también datos que revelan que está sobre los 170 kilómetros por hora en sus vientos, rachas bastante además poderosas, y por eso mismo es que estamos atentos a también las voces de chilenos en ese lugar. Hablábamos con ellos hoy en El Mundo, y también nos vamos a conectar para ver cómo están sintiendo esta situación. Estamos con Anne-Marie Nielsen y Sebastián Riveros desde Dunlop, que nos van a relatar también cómo está la situación en ese lugar. ¿Cómo están? Bienvenidos a Chilevisión Noticias. Hola, Pablo, buenas noches. Cuéntenos cómo está la situación en estos momentos en el sector donde se encuentran, para también revelar un poco de la situación actual a los chilenos que nos están viendo. Bueno, actualmente nosotros estamos... como bien decías, en la ciudad de Dunlop. Está lloviendo hace ya un par de horas con mucho viento. La verdad es que, bueno, estamos aquí, se está sintiendo cada vez más intenso, ¿cierto? Sebastián salió hace un rato viendo ahí como el cartel de la esquina se está moviendo, en los árboles, etcétera. De hecho, estuve mirando ahí en las redes sociales. Acá se ocupa mucho el Facebook para mantener actualizados sobre las noticias del condominio como de la ciudad, y ya están reportando caída de árboles acá mismo en el condominio, caída de árbol sobre alguna casa. Entonces ya se están sintiendo los vientos y viendo sus consecuencias, digamos. Sí, aquí justamente Sebastián, sí. Sebastián, lo que pasa es que estamos teniendo un problema con el audio tuyo justamente ahí, para que si lo podemos ajustar justamente vamos a tratar de mejorar esa conexión. Ellos estaban relatando también lo que estaba sucediendo en ese lugar. Solo se encuentra Anne-Marie y por eso mismo que queremos arreglar también la comunicación con ustedes, para que también la gente lo tenga claro. Dunlop queda más al norte de lo que es Tampa, la ciudad, una de las ciudades más golpeadas en estos momentos, y un poco más al oeste de Orlando, para que se vayan ubicando también. También un poco más al norte de Orlando, y eso también da cuenta de que los embates igualmente se van a sentir en ese lugar, y eso también es preocupante. Sebastián, consultarte justamente, tú has estado ahí viendo también distintos arreglos también con la gente. Eso también ha sido importante. Lo que estamos viendo en las imágenes, por ejemplo, del paso de un tornado mucho más temprano por otras zonas de Florida, daban cuenta también de la emergencia, de la magnitud que se estaba viviendo con lo que es finalmente este fenómeno que ha juntado a otros fenómenos. Las preparaciones, miren, tiendas cerradas, eso es parte de lo que era la previa, y lo que ha sido las últimas horas. La verdad es que ha sido bastante fuerte, con las marejadas ciclónicas también aumentando, inundando resorts que están a la orilla de playa, piscinas que se volvieron parte del mar, que esa agua que tienen, agua dulce o agua con cloro finalmente, el mantenimiento, se combinó con el mar. O sea, después va a venir también una limpieza constante. Ahora sí tenemos a Sebastián Riveros, que estaba también con Anne-Marie Nielsen ahí. Sebastián, tú nos habías contado también de cómo eran los trabajos previos, limpiezas, por ejemplo, desarmar juegos que tienen con los niños también, que es parte del peligro de estos fuertes vientos que dejan estos huracanes. Sí, efectivamente. Mira, yo me estoy basando mucho yo soy piloto comercial, así que me estoy basando harto en la información que tengo a través de las aplicaciones propias con las que vuelo, y me estoy basando un poco en lo que hay en el aeródromo acá al costado, donde ya hay vientos de entre 65 y 75 kilómetros por hora, rachas un poquito mayores. Y claro, aunque sea bajo, y estamos esperando que aumente dentro de las próximas 2 horas y media, cerca de la 1 de la mañana, aquí debería comenzar a pegar más fuerte. Efectivamente, cualquier elemento, material, producto que esté en el piso suelto o que tenga posibilidad de soltarse, básicamente es un arma en contra de una ventana, en contra de una puerta, y no necesita una gran cantidad de viento para salir volando en el fondo. Así que sí, como te comentaba anteriormente, las últimas 48 horas han sido de preparación, de eliminar todos estos restos, todos estos materiales, cualquier cosa que quede en los jardines, juegos de niños, camas elásticas, etcétera. Las mismas bicicletas, que a veces aquí todos son condominios abiertos, típico en Estados Unidos, los jardines son abiertos, por lo tanto los niños dejan sus bicicletas tiradas, digamos, entonces todo eso
requiere una lista de chequeo, por decirlo así, de eliminar y así eliminar al máximo posible, minimizar al máximo posible los riesgos. ¿Y cómo ha sido el trabajo con los niños? También hablamos, por ejemplo, del colegio, las preparaciones que tienen, pero también prepararlos para una situación que tal vez lleve algunos días de estar atentos a cualquier hecho de vientos, a alejarse de peligros, pero también transmitir esa tranquilidad. Así como en Chile, por ejemplo, hablamos de los terremotos, de que cuando hay un movimiento fuerte hay que estar tranquilos. ¿Cómo se ha preparado también el tema de los huracanes? Ustedes decían que también hay comunidades preparadas, es decir, es algo habitual, aún así a pesar de la monstruosidad que ha golpeado también a Florida. Sí, exactamente. El colegio en el fondo también se preocupa mucho de informarle a los alumnos, de preparar a los alumnos con respecto a ciertas pruebas de evacuación, etcétera. Entonces, claramente esto es parte, así como para nosotros es súper común en Chile el tema de los terremotos y tenemos que estar mínimamente informados y saber qué hacer en caso de. Lo mismo pasa acá con los alumnos y con los niños en los colegios. La verdad es que nosotros, por un tema de seguridad, vamos a dormir todos hoy día en la misma pieza, ¿cierto? En la pieza principal tenemos un walk-in closet que no tiene ventana, entonces es nuestro lugar seguro. Si bien tenemos una cama grande, pero tenemos 3 niños, así que nuestra hija mayor, que ya el último huracán, que estaba mucho más asustada que ahora, la verdad es que fue su primer huracán, estaba un poco más asustada, ahora está más tranquila. Tiene ahí su pieza armada, se armó una cama en el closet y nosotros vamos a estar durmiendo con los mellizos ahí en la cama. Así que, de alguna manera, hacerlo un poco más didáctico fue como, ya, sí, arma tu cama, como un poco juego, un poco de, ¿te acuerdas lo que hiciste? Vamos a hacer eso de nuevo. Y así también que ella se quede tranquila y nosotros también estar tranquilos de que no va a estar durmiendo sola en su pieza, sino que vamos a estar todos juntos. Ahora, ¿cómo viene también lo que va a pasar después? ¿Les han dicho más o menos cómo fue para ocasiones anteriores? Por ejemplo, cómo vivieron un huracán anterior. Si demora mucho también volver a la normalidad pensando en la preparación, pero que también el viento puede ser más de lo normal. Puede haber cosas que no se controlen. Un vecino dejó suelto tal vez unas piedras, un montón de tierra, sillas de playa también o sillas de piscina que pudieron haberse convertido en un escombro y en un proyectil. ¿Demora mucho también ese regreso a la normalidad y prepararse tal vez para otro huracán que venga? Mira, yo te diría que depende mucho de la zona geográfica donde vivas. En general, aquí lo que hemos visto es un orden y un protocolo, te digo, o sea, de verdad es ejemplar. La gente aquí se ha puesto de acuerdo. Aquí hay gente que entre los grupos de Facebook, como usted comentaba, mi señora, porque aquí el WhatsApp se ocupa muy poco, se han puesto de acuerdo para dar refugio a animales, a pequeñas mascotas, a movilizaciones, con gente que necesite acarrear cosas de un lado a otro. Entonces la verdad es que no me extrañaría que rápidamente se retorne a la normalidad, por lo menos en esta área. Hay zonas que están a 15 o 20 minutos de acá, que Helene pasó por encima y quedó todo destrozado, quedó todo completamente destruido. La verdad es que hemos tenido la suerte de estar aquí en una zona que no tiene problemas de inundación puntualmente. El resto del condado está todo evacuado para casas rodantes, casas modulares y todas las construcciones realizadas antes de 1994. Entonces, la verdad es que, sinceramente, con respecto a nosotros, puntualmente aquí, creo que vamos a poder volver rápidamente a la normalidad. Nosotros tenemos todo bastante cerca, colegio, estación de combustible, supermercado, etcétera. La policía. La policía. Sí, hay muy buena noticia también para ustedes y qué bueno que haya también esa tranquilidad de que tal vez se vuelva más rápido a la normalidad, pensando que todavía quedan unas horas para que se acerque lo que podríamos decir el ojo, no a esa zona, pero sí el embate, ese murallón de viento que se va acercando. Ahora, también bien importante, no sé si ustedes han hablado con otros chilenos cercanos que recién se vienen ubicando, que recién se están instalando y también transmitirles esa tranquilidad que ustedes narraban, esto de tranquilo, acércate a tu comunidad, a tu autoridad más cercana, prepárate de tal forma. ¿Han seguido también algunos ustedes una guía para otros chilenos que se vayan acercando o no han tenido también conversación con otros connacionales? La verdad es que los chilenos que conocemos acá en el sector, en la misma ciudad donde nos encontramos, son pocas y llevan más tiempo que nosotros acá. Ya. Así que
pero sí, por ejemplo, yo tengo amigas que han llegado hace poco a la zona y también estamos así como haciéndonos un grupo de apoyo, traspasando información. Yo cuando me llega información lo mando por WhatsApp, ellos me mandan a mí, entonces estamos tratando de generar esta red de apoyo, ¿cierto? Porque muchos de nosotros estamos lejos y no tenemos red de apoyo como tal y hay que formarlo a medida que vas generando tus propias raíces donde estás. Entonces, en base a eso sí hemos podido compartir información, mantenernos bien informadas y apenas alguien, por ejemplo, si me llega a mí el mensaje del colegio, yo reenvío a la mamá que es amiga del curso, entonces, y así nos vamos apoyando y entregando información. Pero la verdad es que acá también la entrega de información funciona muy bien. Nos llegan mensajes a los celulares con las alertas, incluso alertas de forma de ensayo y te dicen esto es un ensayo para ver si efectivamente está llegando toda la información. El mismo colegio, ¿cierto? Nuestra hija está en el colegio público, te llaman por teléfono una grabadora y después en ese mismo instante te llega un correo electrónico con la misma información para que la puedas respaldar. Entonces hay una muy buena comunicación y aún así uno también a sus contactos también va entregando esa información. Ya, eso también, la organización que han tenido da ejemplo también de cómo se han estado preparando. Ojalá también, si hiciese caso a los llamados de evacuación que hicieron, por ejemplo, por parte de las autoridades, ustedes tienen la tranquilidad de que al no estar en una zona costera, el tema de las inundaciones no les afecte tanto y por eso es que las casas, las construcciones que ustedes decían, las normas van a ser muy importantes para cómo se viene esa afección. Anne-Marie Nielsen, Sebastián Rivero, les queremos agradecer por este contacto. Ahí también con la polera de los Houston Texans, que están atentos también a cómo se está desarrollando el NFL. Muchas gracias por el contacto. Que estén muy bien y cuídense allá en Dunelon. Que estén bien. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, Pablo. Que estén bien, buenas noches. Vamos a seguir también revisando las informaciones acerca de cómo eran los efectos y las proyecciones, pero también hablábamos con chilenos justamente, y hay varios de ellos que desde hace años viven en los sectores que se prevén sean los más afectados. Bueno, ¿cómo fue la preparación para afrontar lo que se esperaba y todavía se está esperando porque hay que ver cómo va a ser su paso? Uno de los peores huracanes de los últimos 100 años, estas son las historias de los chilenos en los Estados Unidos. El desarrollo de Milton ha sorprendido a los expertos. Su evolución explosiva lo posiciona como uno de los fenómenos naturales más poderosos de la cuenca atlántica en décadas. Por eso, más de 5 millones de personas están bajo orden de evacuación por la inminente llegada del huracán. Ya son visibles los primeros estragos de la tormenta. Abraham y María Jesús son parte de los chilenos que viven en una de las zonas que podría verse afectada. Ya están preparados para recibir el huracán. Acá tenemos nuestros bolsos, en caso de que tenemos que evacuar o cualquier otro motivo. Tenemos las linternas. Documentos. Exacto. Agua. Comida. Los preparativos también incluyen proteger las ventanas y sacar todo tipo de objetos de los balcones que puedan representar un peligro de ser arrastrado por el huracán. No sabemos cómo hacer acá, se supone que va a pasar por toda esta área, pero en verdad no tenemos conocimientos para nosotros. Pero bueno, hicimos lo que nos dijeron, sacamos las cosas del balcón, tenemos agua, comida, dinero en efectivo, la gasolina del auto. En otros lugares el tiempo para evacuar se agota. Los atochamientos en las autopistas de Florida no cesan, mientras las filas en las bencineras y escasez de gasolina han sido un problema de cada día. David es chileno, está de vacaciones en Tampa, uno de los sectores por donde pasará el huracán, y no alcanzó a evacuar. No pudimos evacuar nosotros de acá porque se cerraron los aeropuertos, las carreteras, la gente entró en pánico y un viaje que duraba 1 o 2 horas está durando 7, 8 horas. Todo colapsado, se acabó la gasolina y las autoridades nos dicen que es mejor quedarse en casa. Gracias a Dios no estamos en un lugar de evacuación, estamos a 1 hora de la costa. Pero hay otros que intentan llamar a la tranquilidad. La empresaria chilena y ex esposa del tenista Marcelo Ríos, Paula Pavich, vive en uno de los sectores donde pasaría el huracán. A través de sus historias de Instagram contó que decidió no evacuar y esperar a Milton en su casa. Las quiero tranquilizar de que mi casa está construida para huracanes.
Si sube el agua mucho, las paredes del primer piso se caen y dejan pasar el agua y así la estructura de la casa no corre peligro. Dice que cuenta con que el agua podría entrar a la vivienda y que para ello ya habría tomado las precauciones necesarias. El primer piso ya tratamos de sacar todo lo que nos importa. El primer piso se supone que está hecho para que no sea un lugar habitable. Mi casa empieza en el segundo piso, la cocina y todas las partes como habitables de mi casa están desde el segundo piso para arriba. Uno de los mayores riesgos que podrían enfrentar en el lugar donde se encuentra emplazada la vivienda serían las olas de gran altura que podrían llegar a formarse producto del viento. Pero que si llegaran a ser de 4 metros, como dicen, todavía yo estoy resguardada en un tercer piso. Estoy con todos mis hijos y Marcelo también se vino a la casa para estar con nosotros y pasar el huracán con nosotros. Héctor vive hace ya varios años en Estados Unidos y hoy está en el ojo del huracán. Milton pasará por Poinciana, donde está su casa, pero él y su familia ya tienen todo preparado. Agua para al menos una semana, velas, medicamentos o cargadores, porta documentos a prueba de agua y linternas son parte de su kit de emergencia. También tenemos nuestro lugar seguro, que es el walk-in closet. Ahí estamos preparando un lugar para refugiarnos mi familia y yo, somos 4. Y también la gente, y yo también, la gente pone en las ventanas madera para guardar los vidrios. Y nosotros tenemos tormenteras que se llaman, que son unas latas, que ya las van a ver también en el video. Eso se pone en todas las ventanas para protegernos de cualquier impacto que llegue a la ventana. Las autoridades de Florida han tildado a Milton como una tormenta mortal y catastrófica e insisten en que seguir las instrucciones de los equipos de emergencia podrían ser decisiones de vida o muerte. Quiero agradecer a todos los que han seguido las recomendaciones locales para evacuar antes de que toque tierra. Sé que es realmente difícil dejar atrás su hogar, sus pertenencias, todo lo que posee, pero insto a todos a que sigan las instrucciones de seguridad a medida que nos acercamos a las próximas 24 horas. Es literalmente una cuestión de vida o muerte. Se espera que Milton toque tierra durante la noche de este miércoles o madrugada del jueves, con vientos que podrían superar los 200 kilómetros por hora y marejadas ciclónicas que podrían generar olas mortales. Son estas características que podrían transformar a Milton en uno de los peores huracanes registrados en los últimos 100 años. Seguimos atentos al desarrollo del huracán Milton en los Estados Unidos, que ya se encuentra sobre las costas de Florida, esto específicamente cerca de Tampa, la ciudad, una de las mayores ciudades de ese estado, y donde hay alertas también de inundaciones. Las imágenes que estamos viendo son en vivo. Tenemos, por ejemplo, en la parte de la derecha a Winter Garden. Esto es hacia el interior del estado de Florida, cerca de Orlando, y por eso también es los embates que se van a empezar a sentir. Ya los vientos son bastante importantes, podríamos decir sobre 60 kilómetros por hora aproximadamente, mientras que la zona más cercana del huracán, incluso el propio huracán, está registrando 177 kilómetros por hora, y lo que estamos viendo en la parte izquierda también, que es bastante importante en cuanto a, miren, cómo se nota en el suelo, cómo las corrientes de viento van soplando todo, incluso ramas, pedazos de árboles que han ido cayendo, los semáforos, cómo se están moviendo. Son las imágenes en estos momentos en vivo en los Estados Unidos con el desarrollo del huracán Milton, que en estos momentos se está moviendo sobre el estado de Florida. Y bien, en este estado se encuentran varias ciudades que los chilenos visitan harto. Por ejemplo, está Miami, que no va a recibir tanto los embates, y también se encuentra Orlando, donde están los diversos parques, y ahí está Maya Jara, una chilena que estaba de vacaciones y se encuentra con este panorama que es una experiencia, pero muchos no quisieran vivir. Maya, ¿cómo estás? Bienvenida a Chilevisión Noticias. Hola, gracias, buenas noches. Sí, miren, la verdad que yo frecuento este destino, además soy creadora de contenido de los parques temáticos, soy muy fan tanto de Disney como de Universal, y claro, la verdad que yo suelo venir en temporadas como octubre, noviembre, pero las temporadas de huracanes aquí es una temporada bastante larga, desde junio hasta mediados de noviembre, así que es muy probable que pueda tocar algo así, pero no siempre, por lo menos yo de todas las veces que he venido, esta es la primera vez que estoy presenciando un huracán desde acá. Bueno, yo en este momento, de hecho, me encuentro en uno de los hoteles de Universal, el Endless Summer, y la verdad que estoy súper tranquila porque la verdad que
tanto los hoteles de Disney como los hoteles de Universal son súper seguros para este tipo de ocasiones. En general, casi todas las construcciones, la gran mayoría, están hechas para huracanes, así como en Chile, que también hay muchas casas y todo que están hechas para terremotos. Bueno, aquí está todo preparado, la verdad, para los huracanes, pero sobre todo los hoteles es uno de los lugares más seguros donde uno puede estar para este tipo de eventos. Porque en los hoteles vas a poder seguir teniendo luz y agua, por lo tanto puedo seguir en contacto con los míos y de hecho yo estoy en este momento también transmitiendo todo, aprovechando la oportunidad, porque sí sabemos que es algo que da como un poquito de miedo y todo, ¿Maya? Pero la verdad que yo personalmente me siento súper tranquila. Sí, bueno. Solamente que ahí parece que teníamos un problema de conexión, tal vez hubo un salto. Tú me decías, ¿la primera vez que vives una situación así? Así es la primera vez de todas las veces que he venido a Orlando que me toca presenciar un huracán. Y dado esa situación, ¿cómo también han sido las sensaciones? Tú decías, todo preparado. Y yo personalmente también, a través de TikTok, a través de Instagram, de las redes sociales, siguiendo también a creadores de contenidos, he sabido que están bastante preparados. Pero ¿cómo se da también el hecho de planificar unas vacaciones, que tú, es un lugar que tú visitas, que sepas que existe ese peligro, pero que finalmente te encuentras con eso y cambian todos tus planes? ¿Cómo es también el entender este fenómeno que muchas veces se ha visto por la televisión y uno dice, el peligro es real? Así es. A ver, es peligroso, por supuesto, pero si tú te permaneces en tu hotel, no vas a tener ningún problema. Sobre todo, que era lo que comentaban, los hoteles de Disney y Universal es uno de los lugares más seguros donde uno puede estar, porque aquí vamos a tener luz y agua continuo, sin problema. A diferencia de los que son residentes, que a ellos sí se les da un aviso de que se les van a cortar los suministros básicos por lo que dure el huracán. Entonces, la verdad que yo personalmente me he sentido muy segura. Sí he visto redes sociales y las noticias que se ha mostrado algo catastrófico, pero no ha sido así en Orlando. Acá está tocando tierra mucho más leve de lo que se esperaba y agradecidos de que así sea, pero por supuesto que hay otras zonas como Tampa, donde allí sí está mucho más compleja la situación que acá. Incluso... Bueno, y también... Sí, y para actualizar también eso, en Tampa se esperaba que el ojo del huracán pasara por sobre la ciudad y fue un poco más al sur, lo cual ayudó también bastante a que el embate no sea directo en esa zona, y en Orlando también se esperaba y los pronósticos han ido cambiando. Ahora, tú decías, preparados para tener agua, preparados para la alimentación, pero hay un tema que, y tú también lo destacabas, el tema de los parques, algo que uno esperaba y se suspenden. ¿Cómo es también esa situación en cuanto a la planificación, las protecciones también para los viajeros, pensando en chilenos que tal vez el próximo año viajen en agosto, en septiembre, en octubre, quieran también durante lo que queda de este año y todavía queda la temporada de huracanes, prepararse y tal vez digan, ¿y si me toca? ¿Qué pasa si me encuentro con este panorama? ¿Cómo ha sido también la organización y la conversación contigo? Es decir, aprovecho un día más el parque porque mañana va a estar cerrado, por ejemplo. Así es. Bueno, de hecho yo fui a los parques los días previos y para mí estuvo fantástico, porque obviamente los que son residentes dejan de ir. Nada de gente, me subí a todas las atracciones, pero debo decir que el día anterior sí, Magic Kingdom, que es el parque más visitado, el del castillo, sí estaba muy lleno, porque como ya la gente estaba viendo que iba a cerrar el miércoles o el jueves, la gente los días antes empezó a ir a los parques mucho más, pero mucho más los visitantes, por miedo de no poder utilizar sus entradas. Pero, por lo menos ahora que me pasa esto, yo ya vi cómo funciona y los parques de Disney Universal obviamente van a tratar de contarte que si cierran o no muy por encimita de la fecha para que uno pueda seguir yendo lo más posible y ellos tampoco se vayan como a pérdida tantos días. Pero, por ejemplo, si a ti te quedan entradas, que fue lo que me pasó a mí, que me quedaban entradas, yo tenía que regresar mañana a Chile. No pude, ya pude cambiar mi pasaje para el martes recién porque se empezaron a cancelar tantos vuelos que yo entre que buscaba, si se agotaban y encontré ya para el martes. Así que en mi caso para mí fue beneficioso porque digo, bueno, me quedaré unos días más. Yo personalmente tengo el pase anual de ambos parques, entonces dije, bueno, me quedo unos días más, no pasa nada. Pero sí, por ejemplo, yo me vine con mi mamá a este viaje y a ella yo le compré tickets y me quedan tickets todavía para ella. Entonces yo fui a Guest Relations, que es como informaciones de Disney, y ahí me explicaron los cast members, que son los que trabajan en Disney, y me dijeron, no te preocupes, que una vez que la noticia es oficial de que los parques cierran, te van a dar una solución para que tus tickets los puedas extender, utilizar en otro momento. No te hacen devolución casi en ninguno de los casos.
pero sí te dan la opción de poder utilizarlos en un plazo más largo de la habitual. Y ahí en el vuelo finalmente, ¿cómo ha sido ese cambio? Y también muchas aerolíneas, a ver, que aquí hay un tema también bien importante, las aerolíneas en Estados Unidos tienen sus condiciones. Yo me acuerdo de un caso cercano donde por clima no hay ningún cambio, hay que ver cómo se va a hacer. Ellos te pueden ofrecer un ticket en otro avión, pero hay que esperar a la suerte. ¿Ahí tuvieron ayuda justamente o fue parte también más de los paquetes de los parques los que te pudieron ayudar más que lo de las aerolíneas, por ejemplo? Mira, la verdad que en esta oportunidad me tocó suerte con el tema del cambio, porque yo en otros viajes me han cancelado vuelos, aerolíneas que no recomiendo porque no me gustan, y he tenido mala experiencia y me los han cancelado, y arréglatelas por tu cuenta, y porque te dan una información así como, no, fue por tal problema, y como no es problema de clima como ahora, que fue un problema ya de fuerza mayor, que el huracán, en mi caso particular yo conseguí vuelo, a mí me llegó un correo, decía, tu vuelo ha sido cancelado, haz clic aquí, y agenda un nuevo vuelo sin costo alguno. Qué bueno. Pero en otros viajes anteriores sí me ha tocado de que me dicen su vuelo ha sido cancelado, no me dan respuesta y tú tienes que comprarte otro pasaje, y yo he estado reclamando en Chile y nunca me han devuelto el dinero. Sí he tenido problemas con aerolíneas, pero por lo menos ahora siento yo que como todo esto fue previsto con tanto tiempo, que eso es lo bueno que tiene en general Estados Unidos. Para estos casos la preparación es maravillosa y yo por lo menos no tuve problema en cambiar mi vuelo. Sí me costó encontrar, porque yo quería regresar el viernes, ya no había sábado, ya no había domingo. Exacto. Porque la gente empezó obviamente a tomar más vuelos. Sí, pero lo pude conseguir el mío sin costo alguno, y eso fue muy bueno. Otra cosa que te iba a contar, cómo nos hemos estado preparando. Por ejemplo, yo sí vi videos de que estaban los supermercados con desabastecimiento de agua, estaban la gente así como ya un poco más caótica, o sea, preocupado de no quedarse sin agua y cosas básicas, y yo estaba en el parque. Yo estaba en uno de los parques pasándolo increíble porque no había gente y el clima estaba mucho más agradable que los días anteriores, porque los días previos al huracán el clima está muy agradable. Llueve, en Orlando llueve siempre y con mucha intensidad. Sí, es verdad eso. Pero en estos días era una lluvia continua, pero mucho más leve. Entonces era mucho más agradable. Y nosotros salimos del parque muy, muy tarde y fuimos a un CVS, que es como una farmacia, por así decirlo, y tenían agua, no hicimos fila porque fuimos súper tarde. Y hay muchos supermercados, hay algunos que tienen atención 24/7. Ya, entonces nosotros fuimos muy tarde. Ahí justamente está la preparación exacta para los turistas, sobre todo pensando en que ellos no están acostumbrados a los supermercados y todo, pero claro, es parte también de las preparaciones que cada uno va haciendo y los distintos casos que nos ha tocado. Maya Jara, chilena en Orlando, de vacaciones, que le toca esta situación. Te queremos agradecer, Maya, por este contacto. Gracias por estar con nosotros aquí en Chilevisión Noticias. Que estés muy bien. Feliz y estamos tranquilos y resguardados, que eso es lo que sepan. Aquí en Orlando, gracias a Dios, ha estado mucho más tranquilo de lo que se ha visto. Perfecto, Maya. Muchas gracias y que la pases bien en estos problemas que has tenido también en estas condiciones. Que estés bien. Chao, chao. Que estés bien, cuídate. Vamos a seguir también revisando las informaciones, sobre todo con este huracán y lo que han sido también los recuerdos. Maya lo hablaba, están preparados, pero por ejemplo hubo situaciones catastróficas como el huracán Katrina en 2005, en su paso por Nueva Orleans, que dejó alrededor de 1.800 muertos, y el más reciente, Helene, que hace unas semanas azotó también a Florida dejando 200 fallecidos. Así fue como quedó Nueva Orleans tras el huracán Katrina. El más conocido por la afición a nivel mundial es el huracán del 2005, el Katrina, también de grado 5 y que azotó especialmente a la zona de Nueva Orleans. Y este huracán, la característica principal que tuvo, que trajo una gran marejada a las costas de Nueva Orleans, en que arrasó con todo. 1.800 muertos en total, sin duda, una de las peores catástrofes de Estados Unidos y la más costosa del país. En términos económicos, porque esto todo se ve en cómo influye la economía de una localidad afectada por un huracán, trajo por menos pérdidas de 125.000 millones de dólares. Lo que en su momento provocó que su población disminuyera a menos de la mitad, entre quienes fallecieron y quienes abandonaron la ciudad. Otro de los huracanes más grandes de la historia en pérdidas fue el huracán Andrew. El año 92, por ejemplo, el huracán Andrew, que azotó Florida, que tuvo vientos de 200, 250 kilómetros por hora y trajo una mortandad de 45 personas y en términos económicos casi 20.000 millones de dólares en pérdida.
Hasta ese momento, Andrew fue el tercer huracán que impactó a Estados Unidos de categoría 5, cuyo epicentro fue las Bahamas, Florida y Luisiana. Destrucción masiva que impulsó nuevas normas de construcción. Ahora, respecto a la cuantificación de magnitudes, estos han sido los huracanes más grandes de Estados Unidos. El huracán Allen, que ocurrió en 1980 y alcanzó 306 kilómetros por hora. El huracán Vilma en 2005, con 298 kilómetros por hora. Luego el huracán Vilma en 2005, con 298 kilómetros por hora, igual que Gilbert en 1988 y el del Día del Trabajo en 1935. Ahora, dentro de los más destructivos de los últimos años, se encuentra aquel que ocurrió en Florida hace solo 2 semanas, el huracán Helene, que dejó más de 200 fallecidos y cientos de desaparecidos. Huracán de categoría 4 que precedió, al cual preocupa nuevamente a Florida, el huracán Milton, que alcanzó categoría 5 y tocará tierra en 3, posicionándose como el 6º más grande de Estados Unidos. Milton en su mayor parte ha sido un ciclón tropical que recuerda mucho al huracán Vilma en 2005. Una tormenta muy compacta, muy fuerte, un ojo muy pequeño, mientras Helene fue tierra adentro y dejó caer una gran cantidad de lluvia y luego tocó tierra. Milton simplemente tocará tierra y luego mar. Todavía existe la posibilidad de que se produzcan algunas marejadas ciclónicas. Todavía verás lluvia, pero no veremos el evento de lluvia principal que vimos con Helene. País de huracanes que nuevamente se encuentra en alerta ante la posible destrucción que pueda dejar uno de los huracanes más grandes de la historia de Estados Unidos. Seguimos con la voz de los chilenos en los Estados Unidos. Nos vamos a conectar con Gabriel Quesada, quien vive en Orlando, para también conocer cómo están viviendo esta situación. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ha estado la emergencia en ese lugar, sobre todo cuando el Centro Nacional de Huracanes ha avisado que se acercan vientos fuertes hacia la zona central de Florida? Bueno, la verdad ya comenzaron los vientos fuertes y las lluvias fuertes. Está intenso. La verdad estaba muy complicado. Felizmente nosotros estamos aquí en casa, pero por fuera se escucha mucho viento. Está muy complicado. Ahora, Gabriel, a diferencia de, por ejemplo, otras zonas, el ojo no va a pasar por ahí. Es decir, ustedes van a tener vientos constantes hasta que el huracán se haya alejado. ¿Cómo se prepararon para esa situación? Tapeando ventanas, por ejemplo, las casas también, la resistencia que tienen, probándolas sobre todo con otros fenómenos que han ocurrido anteriormente. Sí, correcto. Mira, nosotros ya tuvimos un huracán la semana pasada. Ya veníamos saliendo recién un poco despertando del tema y ya se nos metió Milton. Bueno, las municipalidades cooperaron con arena, pero no dieron abasto. Nosotros fuimos a buscar y ya no encontramos arena, agua no encontramos en el supermercado, gasolina nos costó encontrar, había restricción, ahora hay toque de queda. Yo por mi trabajo ya no puedo hacer traslados ni miércoles ni jueves. Los parques Disney y Universal están cerrados hasta el viernes. Está complicado. Ahora, Gabriel, hemos hablado con otros chilenos cerca de Orlando. Ahí tú nos puedes confirmar si hubo alerta de evacuación o no y si finalmente, en caso de que hubiese que evacuar, si tenían opción de hacerlo, porque no les dan una opción. Dicen, salgan de ese lugar, pero no hay dónde ir. Finalmente, no hay una recomendación de la autoridad. Correcto. Nosotros estamos esperando instrucciones si tenemos que evacuar. Yo vivo exactamente a 35 minutos aproximados de Orlando, vivo en Davenport, a 1 hora y cuarto de Tampa. Entonces, estamos en el medio del tema. En el caso nuestro, estamos esperando instrucciones. ¿Y dónde te llevan? ¿Te llevan a colegios o te llevan a algún lugar seguro? Hay gente que se tuvo que evacuar de forma voluntaria desde Sarasota, por ejemplo, a cerca de Miami. Entonces, eso fue un poco complicado porque no estaba muy claro a dónde evacuar y dónde evacuar. Y quién te daba la instrucción.
Claro, y ahí está lo preocupante también, muchas habían quejas también de esa situación, o al menos una explicación de que no es una situación de ir hacia un lugar si la autoridad tampoco lo dice. ¿Ustedes tienen refugios cercanos? ¿Está también esa opción para que se pudiesen movilizar, por ejemplo, domos, colegios, cualquier situación, gimnasios tal vez? Sí, correcto. Nosotros sí tenemos aquí en la zona donde vivimos, pero habían zonas que, con lo que tú dices, no tenían ninguna noción de dónde ir. Entonces eso era lo complicado. A pesar de que aquí Estados Unidos se prepara mucho con el tema, a diferencia de nosotros en Chile, que tenemos cultura sísmica, pero no sabemos cuándo viene. Aquí la gente de Estados Unidos te dice la hora exacta y así es. Entonces, pero esta vez con este huracán, con Milton, la verdad que saturó un poco todo el sistema, supermercado, comida. La verdad que fue un poco caótico porque de un principio se supo que venía complicado, entonces histórico de muchos años. Entonces la gente se asustó, incluso la misma gente de Estados Unidos. Bueno, por lo mismo vamos a seguir atentos, Gabriel. Te queremos agradecer por este contacto bastante rápido aquí en Chilevisión Noticias, pero vamos a seguir conectados contigo ante cualquier novedad y obviamente con tu testimonio a lo que está pasando en los Estados Unidos, específicamente ahí en Davenport, cerca de Orlando. Gabriel Quesada, chileno que vivo en ese lugar, muchas gracias por este contacto aquí en Chilevisión Noticias. Gracias a ustedes, que estén bien. Que estén bien, cuídate. Vamos a ver las imágenes de lo que está sucediendo en estos momentos en diversas partes de Florida, con ya los embates hacia los interiores de ese estado por la llegada de Milton, que en realidad ya está cruzando los territorios del estado de Florida en ese país. Nosotros seguimos atentos a todo lo que está pasando, vamos a hacer un nuevo alto y ya volvemos con más informaciones aquí en Canal Chilevisión Noticias. Seguimos atentos a lo que está sucediendo en los Estados Unidos con el huracán Milton, que se encuentra en categoría 2 en estos momentos, con vientos por sobre los 160 kilómetros por hora. Las imágenes justamente en vivo de los cazadores de huracanes, quienes están siguiendo las trayectorias de los vientos más fuertes, pero también las voces de los chilenos justamente. Vamos a escuchar a Gonzalo Bravo, quien se encuentra en Florida, contando parte de lo que ha sido vivir esta experiencia y también la preparación ante este desastre también que anticipan las autoridades. Bueno, nos preparamos guardando las cosas, todo lo que pueda salir volando con los vientos, que se espera que sean fuertes. Nos abastecimos con agua, con un par de cosas de comida, asegurarnos que los autos tuvieran gasolina, gas, cargar las baterías, porque también se espera que tengamos cortes de luz por un par de horas. Las ventanas, si bien acá no las tapamos porque no recibimos el impacto grande, sí obviamente tener el resguardo de, por ejemplo, cerrar las puertas para que no hayan como... guardar los autos, lo que se pueda, los tarros de basura, todo lo que pueda hacer todo el proyectil lo hemos... Acá en Orlando se espera mucha lluvia, harto viento, y eso trae asociado el riesgo de tornados. Ya hemos recibido un par de alertas de tornados, gracias a Dios ninguno ha pasado por la zona donde vivimos nosotros, pero hay que estar atento, hay que estar alerta. Lo lamentable es que el huracán va a llegar de noche, se espera que toque tierra en la zona costera de Tampa durante la noche, así que vamos a estar va a ser una noche larga, esperando esto con mucha lluvia, mucho viento. Vamos con también información del momento, porque ya las autoridades van entregando cifras mientras se encuentra desarrollando el huracán Milton sobre los territorios de Florida, en los Estados Unidos. Se han confirmado al menos 2 personas fallecidas en hechos relacionados con este huracán. Hasta el momento no se han informado las condiciones del fallecimiento de estas personas, mientras, recordemos, se habían emitido alertas de evacuación en diversos sectores, sobre todo cercanos a la costa oeste
de Florida y la preparación sigue siendo para las zonas más centrales cuando ya las alertas de evacuación no son posibles, el riesgo es inminente al salir al exterior y por eso mismo han instado a mantenerse en sus lugares o, si puede, movilizarse rápidamente a la zona cercana de refugio que pueda encontrar dentro de un rango de tal vez 5 kilómetros. Pero ya se han podido confirmar a esta hora al menos 2 víctimas fatales relacionadas con el huracán Milton. Las autoridades lo van a estar confirmando también en cuanto a las condiciones de la muerte de estas 2 personas y cómo también esta situación va a ir evolucionando. Las agencias ya están difundiendo al menos esos números. Nosotros vamos a seguir atentos a todo lo que está pasando con el desarrollo de esta emergencia y justamente escuchando la voz de los chilenos en ese lugar cuando además se conoce esta cifra. Aún no tenemos, eso sí, los detalles de por qué se han generado estas 2 víctimas fatales a raíz del huracán Milton. Nos vamos a conectar a esta hora con Abraham Áviles y también María Jesús, quienes se encuentran en Estados Unidos. ¿Cómo están, muchachos? Gracias por el contacto. Además, con esta noticia, ¿cómo se han preparado ustedes para la llegada de Milton justamente en la zona donde se encuentran? Bueno, nos hemos preparado con lo esencial que es el agua, mantenernos resguardados, tenemos nuestras cosas en la puerta por si acaso, pero nos acaba de llegar una alerta que no podemos salir y que a las 2 de la mañana viene como peligro de inundación, entonces no podemos salir a ninguna parte. Exacto. Tenemos que estar en las casas y bueno, recibimos en la tarde otra alerta que teníamos que estar en toque de queda desde las 8 de la tarde hasta las 10 de la mañana de mañana. Ya, eso sí, eso también nos han informado varias personas, sobre todo ustedes, pensando en que, nos decían algunos, están atentos a cualquier mensaje que llegue de las autoridades en caso de evacuar, pero les dicen justamente que es peligroso. ¿Cómo se prepararon ustedes para esa situación? El hecho de que tienen que evacuar en algún momento, pero también actualmente salir es casi arriesgarse a la muerte. Claro. Fuerte, es demasiado fuerte. Yo le comentaba a parte de conocidos de Chile que yo prefiero el terremoto. Es que esto es muy cierto. Es muy... El ruido, por último, el terremoto ya tiene un tiempo y se acaba. Pero esto está todo el día en lo mismo, como esperando. Y ahora ya aquí son las 11:20 de la noche y el ruido es demasiado fuerte, y eso que pasó a categoría 2, imagínate hubiera llegado en 5, o sea, se lleva el departamento. O sea, es súper estresante, igual estar esperando esto, el ruido de las ventanas es pero pésimo, se siente, yo nunca había sentido un viento así, nunca. Ahora, eso es bien importante. ¿Cómo es la estructura también donde se encuentra? Ustedes decían un departamento. ¿Las ventanas están a prueba de vientos, por ejemplo, a prueba de objetos? ¿O la verdad es que tuvieron que hacer algún trabajo tal vez con la comunidad para poder protegerse? ¿O tal vez dormir, por ejemplo, alejados a esas ventanas? No, la verdad es que nosotros tenemos ventanas en todo el frente del departamento y son ventanales grandes. Lo que nosotros consultamos con la gente de acá de los departamentos y nos decían que ellos en verdad no tenían nada como asegurar nada porque esto era tan incierto que ellos en verdad no podían asegurarte con nada ni ponerle nada a las ventanas ni nada. Lo que nosotros hicimos fue poner de nuestros colchones, pusimos los ventanales más grandes como para ver si es que sirve de algo en verdad. La verdad es que sí nos sirve porque nos ayuda a no sentir tanto el ruido del a mitigar el ruido, viento, claro. A bajar un poco ese sonido que es tan estresante, pero más allá de eso no hemos hecho nada, no podríamos como colgarnos, no sé cómo va a poner unas tablas por fuera, no se podría, tendría que ser como a nivel del edificio, de la comunidad, pero en verdad no se hizo. Ahora, María Jesús, yo creo que no se hace. María Jesús, Abraham, ustedes decían, recibieron un mensaje de que hoy día no se puede salir, pero por ejemplo hay algunos que han recibido mensajes de evacúe o váyase a un refugio. ¿Tienen esa organización, tienen un lugar donde llegar tal vez cercano de parte de las autoridades, una emergencia, o la verdad están un poco a su suerte? Yo siento que es como un poco a la suerte, que hay varios colegios que están disponibles para que uno pueda llegar como con su familia, pero más allá es como para, es como para gente que está cerca como del agua, los que tienen que irse a refugio,
o personas que viven en casas móviles o trailers que le llaman aquí. Esas personas tienen que moverse con rapidez a esos lugares porque el viento es tan fuerte que levanta estas casas que son demasiado livianas. Entonces, esa gente te va a esos refugios. La gente que vive en casas o en departamentos que no están cerca del mar o algo así, tienen que quedarse en sus casas, que eso sería como lo más conveniente, porque en verdad nadie sabe cómo va a comportarse el viento. Entonces tú no sabes si tú vas a otro lado, si el viento va a ser mucho peor de lo que va a ser en donde tú estás. ¿Qué les dijeron en sus trabajos también, por ejemplo, ustedes que ahí cómo están operando, el tema de volver a la normalidad también, cómo lo han vivido con las comunidades, eso de que un supermercado vuelva a abrir, reabastecerse, tener también comidas de nuevo, porque hay supermercados que no tienen nada hoy día, se quedaron con nada antes de poder cerrar? Bueno, en esa parte nosotros, como ya habían hecho, creo que se va a cortar la luz ahora. Tranquila, nosotros nos abastecimos con anterioridad. Ya. Porque por otra gente vimos que después de que pasen estas cosas no hay nada en los supermercados o cuesta mucho pagar con tarjeta de crédito, como que las cosas electrónicas, los sistemas como que fallan, entonces es mejor estar con muchas provisiones antes de. Y en los trabajos, en verdad, por lo menos en mi caso, se supone que tengo que trabajar mañana, pero yo tengo una orden de toque de queda, entonces no me podría presentar. Pero se supone que yo tendría que presentarme a trabajar mañana a las 8:15 de la mañana. Claro, y hay un punto bien importante, este toque de queda, tener que, ustedes no le han dicho nada finalmente, pero claro, si la autoridad le dice lo contrario, no pueden ir a trabajar. En algún momento, no sé si sus vecinos, algún cercano que haya vivido también esta experiencia, le dijo, si hay un llamado, van a venir a buscarlos, o le dijo, no, quédense en su casa, por más que haya un llamado a la autoridad, quédense en su casa, que es lo más seguro. Sí, lo conversamos con la gente de acá, de los encargados de los departamentos, y nos dijeron que lo más seguro era que nos quedáramos aquí. Porque, claro, como te comentaba anteriormente, nadie sabe si donde tú vas a ir pase mucho más fuerte estos vientos y todo. Tú no sabes. Entonces, es mejor quedarte aquí en lo que tú conoces. Y si llega la alarma, tú tienes que refugiarte en el lugar más seguro de tu casa, que sería uno de los baños. Ya, por lo menos ahí la preparación en cuanto a estos testimonios siempre son importantes y han ayudado bastante. Justamente, ustedes decían el tema del trabajo restringido, a pesar de que no le hayan dicho nada, no pueden ir a trabajar, pero la vuelta a la normalidad, no sé si ustedes habían pasado también otro huracán en ese lugar o es el primero para tener una noción de cuánto va a demorar esta nueva normalidad, regresar a todo lo que es normal, pensando que ellos ya están preparados para estas situaciones. Nosotros vivimos otro que también al final terminó en categoría 2 o 1 y al otro día tuvimos que ir a trabajar. Ya. Y había mucha agua en las calles, se veía que en otros lugares se habían caído los árboles, se salieron así como de raíz, tremendos árboles encima de las casas, pero como que era normal y la vida continuó normal. Perfecto. Ya, pues entonces vamos a esperar a que sea esa normalidad también con ustedes ahí tranquilos. ¿Se han preparado también, por ejemplo, para pasar la noche con otros sectores, algo no tan expuesto, lo decían? ¿Cómo? No, era así, por ejemplo, tal vez dormir en la habitación, no, hay que dormir en un living más alejado de las ventanas, justamente. Es que todo es ventana. Ya, se entiende, ya, perfecto. Entonces, nosotros tres, o sea, somos tres, nosotros dos y mi hija, y vamos a dormir los tres en la misma habitación y tenemos este baño como habilitado para quedarnos si es que nos dan la alerta de que nos tenemos que refugiar. Ya, por lo menos ahí está la planificación. Les queremos agradecer a Abraham Avilés, María Jesús, les queremos agradecer también por este contacto aquí en Chilevisión Noticias. Cuídense y ojalá tengan también una buena noche en ese lugar. Que estén bien. Ay, sí, eso esperamos, por favor. Rueguen por todos nosotros. Que estén muy bien, cuídense. Gracias por el contacto. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao, Vamos con imágenes justamente en vivo de lo que está sucediendo en estos momentos, el recorrido que se está haciendo
pasando por diversas ciudades de Florida en estos momentos, cuando las cámaras se están moviendo, y también la importancia en cuanto a esta emergencia. Ha bajado un poco la intensidad, pensando que el huracán está en categoría 2. Los reportes que nos llegan, al menos 2 personas fallecidas hasta el momento de parte de las autoridades. Sin embargo, miren, las tormentas, los reventones también de cables eléctricos que están sucediendo y que también son parte de la tónica en estos momentos, con los fuertes vientos que se siguen sintiendo. Por ejemplo, el sitio Windy está reportando 169 también kilómetros por hora en esos vientos. Despedimos Chilevisión Noticias. Muchas gracias por su sintonía. Siga acompañándonos en nuestra señal 24/7 Informaciones y también en Chilevisión. Chao, chao.